mañana, 28 minutos. Pues muchos nos preguntamos y nos preocupamos aquí por la suerte del páramo de Pisba, que tiene correlación con el departamento de Casanare. Pero hay otro también a nivel nacional donde proyectos mineros intentan llegar. Estamos hablando del páramo de Santurbán. Allí, en este sector, pues el Congreso de la República hizo un debate de control político sobre un proyecto de minería a gran escala que tiene contemplado Minesa en zonas de influencia de este páramo. Sin embargo, también la comunidad, la parte ciudadana, ha buscado pronunciarse frente a estos hechos. Carlos. Marta, pues una de las personas que ha estado liderando este proceso del páramo de Santurbán, de la defensa de este páramo, es el señor Carlos Sotomonte, quien es consejero para la defensa del páramo y que a esta hora está con nosotros a través de Violeta Estéreo. Señor Carlos, muy buenos días. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes de Violeta Estéreo. Señor Carlos Sotomonte, ¿cómo ha sido todo este proceso de defensa del páramo de Santurbán? ¿Desde cuándo inician y desde cuándo se enteran ustedes que el páramo podría ser objeto de explotación minera? Bueno, esta discusión lleva más de 10 años en esta región. Inició cuando, a partir del boom minero energético, muchos de los ecosistemas estratégicos empezaron a ser entregados, digamos, a títulos de gran minería, de manera que estos títulos en algunas ocasiones correspondían a títulos que ponían en riesgo ecosistemas estratégicos como el del páramo de Santurbán. Uno de los más reconocidos fue en aquel entonces, hace 10 años, el de la Grey Star, luego se cambia de nombre y se llama Ecooro, con su proyecto Angosturas, que era un proyecto de gran minería a cielo abierto, dentro de lo que nosotros denominamos el páramo de Santurbán. Esto, digamos, generó una gran reacción ciudadana que convocó diversos sectores, la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, FENALCO como agremiación, y desde luego también empezó a surgir una serie de liderazgos comunitarios ciudadanos que se juntaron en lo que denominaron el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, un comité que lleva una década dando esta discusión, que recoge sectores académicos, sindicalistas, empresarios, profesores, estudiantes, etcétera, y generó, digamos, una serie de discusiones para entender los graves impactos que podría llegar a tener nuestro páramo de Santurbán, que es la principal fuente de agua de más de 2.5 millones de personas, vierte agua a 68 municipios aproximadamente, una buena parte en Santander, la mayoría en norte de Santander y 2 municipios de Boyacá. Después de estas enormes discusiones, pues surgen las primeras manifestaciones sociales que llevan agudizándose poco a poco, y en la medida en que esta discusión avanza, nuevas corporaciones multinacionales aparecen en el panorama, digamos, de licenciamiento, y una de estas empresas es en la que en la actualidad pues tenemos esta gran discusión, que es la empresa Minesa, que le compra títulos a la UX, empresa de la que era dueño el famoso empresario condenado por corrupción en Brasil, Eike Batista, y Minesa solicita también, después de haber perdido la posibilidad de Coro de llevar a cabo su proyecto megaminero, solicita un licenciamiento para hacer explotación minera de manera subterránea. El proyecto pues contempla sacar aproximadamente 60 millones de toneladas de material, ubicar en una zona estratégica para la región, sobre los predios del acueducto metropolitano de Bucaramanga, predios que se habían comprado para proteger una quebrada estratégica del río Suratá, que es el que vierte fundamentalmente el agua a Bucaramanga. El 50% del agua de esta ciudad y de la región, del área metropolitana de Bucaramanga, proviene del río Suratá. En momentos de sequía ha sido fundamental para la disponibilidad hídrica, y allí en esta zona estratégica donde hay predios del acueducto, bueno, este proyecto pretende ubicar 34 millones de toneladas de desechos en lo que ellos denominan los relaves, que eso en últimas son basuras mineras, son grandes cantidades de lodos acumulados en un lugar además con alta sismicidad, con una alta pendiente, con problemas de erosión, poniendo en riesgo, si llegara a suceder que esta estructura
genera algún tipo de ruptura, pues poniendo en riesgo la vida de millones de personas. Esto es quizás uno de los proyectos más absurdos que pudieran pensarse en una zona que efectivamente influye en el páramo de Santurbán, porque según la última delimitación que hoy está en proceso de redelimitación, la que fue decretada por la resolución 2090, en la anterior delimitación el proyecto quedaba a tan solo 40 metros en algunas partes del polígono del proyecto, de lo que denominan páramo de Santurbán. Entonces ese cuento de que no están en el páramo de Santurbán y que no va a haber impacto sobre el agua y sobre la vida de la región, pues carece de todo sentido. Y lo que ha venido ocurriendo es que en la medida en que esto ha avanzado, aparte del comité, en esta ocasión se sumó la administración municipal como alcaldía, se hicieron unos estudios en cabeza del alcalde Juan Carlos Cárdenas, en coordinación con el acueducto municipal, con el área metropolitana de Bucaramanga, y poco a poco esto ha detonado un esfuerzo institucional de acuerdo de voluntades nacionales, en donde ya esta discusión no solo le corresponde, digamos, a los santanderianos, sino se ha convertido en una discusión nacional. Un poco lo que ocurre allá en Pisba es también uno de los antecedentes que pudiera ocurrir en todo el país si se permiten estos proyectos megamineros en zonas estratégicas como es el caso del páramo de Santurbán. En el caso específico de Santurbán, ¿cómo ha sido ese proceso? Porque se encontró, digámoslo así, como una brecha en el tema legal, y empezaron a hacer una delimitación que permitía que en algunos sectores se pudiera practicar la minería. ¿Cómo pudieron ustedes enfrentar estos vacíos legales que todavía hay y que lamentablemente en materia medioambiental pues son bastante amplios en nuestro país? ¿Recuerda uno entonces los estudios que realizó la corporación, la CDMB, la Corporación de la Meseta de Bucaramanga, un poco antes de la delimitación? De la misma forma, los argumentos utilizados por el Instituto Alexander von Humboldt, que en procesos de delimitación, digamos, tuvo mucho que ver. Recuerda uno entonces que esos argumentos utilizados en esos documentos que ellos han venido realizando antes de la delimitación demostraban que el páramo de Santurbán y los páramos en Colombia en general, digamos, son una unidad biogeográfica completa, integral, que comprende no solo el páramo a 3.000 metros aproximadamente, en el caso de Santurbán 2.800, sino también su bosque altoandino, y esa relación que existe entre uno y otro ecosistema es fundamental para que la vida subsista. Es decir, no es posible, digamos, y lo dice el Instituto Alexander von Humboldt, lo dice la corporación, la CDMB, no es posible usted dividir los ecosistemas y decir, bueno, de aquí para arriba, digamos, es páramo y todo lo que está para abajo ya no lo es, porque existe una continuidad hídrica, una relación de migración de los animales, el proceso de polinización, la relación también digamos, de las zonas de amortiguamiento que están regladas por la ley, y en todo sentido, digamos, que delimitar un páramo para permitir actividades por debajo de la línea tiene todo tipo de impactos negativos. Bueno, decir que en la delimitación que surge en el 2014, producto de la resolución 2090, esta fue una delimitación demandada por el Comité del Páramo de Santurbán y por un colectivo de abogados, el colectivo Luis Carlos Pérez, que demostró, primero, que el ejercicio de la delimitación tenía todas las deficiencias habidas y por haber en términos de participación ciudadana, que esta delimitación anterior dejaba por fuera a los proyectos megamineros, pero sí dejaba por dentro a los pequeños mineros, a los agricultores de la zona, habitantes que han estado allí durante muchísimos años, y desde luego condenándolos a que sus actividades no se puedan realizar sin opciones reales, digamos, de sustitución de actividades o de algún tipo de transición productiva. Esto desde luego generó todo tipo de resistencias y se demandó esa resolución 2090. La Corte Constitucional entonces derogó la delimitación e instó al Ministerio de Ambiente a volver a redelimitar con dos conceptos claros. Uno, que efectivamente hay que darle participación real a las comunidades, y dos, que había que aumentar un poco el polígono, digamos, de la delimitación. Todo lo cual no significa, y aquí vale la pena aclarar esto, que digamos que sea coherente con el sentido constitucional de la protección y de la priorización que nuestra Constitución le damos a los ecosistemas estratégicos, porque si nos detenemos a pensar que la delimitación que viene, lo que se está esperando es que sea una muy parecida, lamentablemente, que el gobierno nacional insista en que esa delimitación deje por fuera a los proyectos megamineros, pues lo que vamos a tener es condenando a los habitantes de la zona que quedan por encima de la delimitación. Vamos a tener es un gran desastre ambiental, porque
Primero, en esta nueva delimitación podría no respetarse las zonas de amortiguamiento, que son esencialmente importantes para la protección de los ecosistemas, porque son aquellas que de manera transicional respaldan el ecosistema que se encuentra arriba. En todos los proyectos, digamos, de protección ambiental debe contemplarse los esquemas de zonas de amortiguamiento. Bueno, en esta delimitación no se contempla. Y lo que es más absurdo aún es que, vuelvo y digo, los polígonos de los megaproyectos pueden quedar a 40 metros de la delimitación del páramo de Santurbán. Entonces, ese mito que se ha creado del concepto de delimitación, de que es que lo que está aquí para arriba es páramo y lo que está aquí para abajo, no importa que sea y que se pueda hacer cualquier actividad, está poniendo en riesgo la vida de la región. Y yo recuerdo unas palabras del señor presidente que decía, lo dijo aquí en Bucaramanga, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, que en el páramo no debe entenderse más abajito ni más arribita, sino como un ecosistema integral, y que no se puede hacer ni más arribita ni más abajito proyectos megamineros. Y pues estamos instando al gobierno nacional a que sea coherente con esa afirmación hecha en campaña y que pues se proteja de manera integral estos ecosistemas. Además, que se le dé una salida real a las comunidades que se encuentran en la zona, y eso significa en última recursos para los paramunos y que puedan sustituir sus actividades de manera real. Pero hablemos un poquito de la situación económica, porque es que la percepción y la idea que se tiene del orden nacional es que este proyecto mineroenergético podría entrar a ser uno de los pilares económicos de fortalecer en recursos. ¿De cuánto estamos hablando? Este proceso, supuestamente, ¿cuánto le dejaría al país? ¿Cómo está o qué conocen ustedes de esos recursos y de esa redistribución de los recursos? Sí, yo quisiera insistir en el siguiente elemento. Sí. El Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, digamos todos los actores que participan en el proceso de licenciamiento, digamos, han acudido mucho a los principios técnicos como el elemento fundamental para el análisis de los megaproyectos mencionados. Y lo que aquí sorprende es que, digamos, nuestro código de minas, nuestra manera de licenciar estos proyectos tiene grandes deficiencias desde su inicio, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, los proyectos megamineros, es muy fácil que les entreguen títulos en determinadas zonas de la región. Del año 1991 a la actualidad se han entregado aproximadamente 10.000 títulos mineros en todo el país. Es una cosa impresionante, y los requisitos simplemente es tener factibilidad para poder desarrollar los que llaman ellos los procesos de exploración. En solo proceso de exploración, Minesa ya ha roto o ha hecho perforaciones de 400 kilómetros de perforaciones en la zona de páramo, con impactos ya, digamos, reales. Pero lo pueden hacer porque para explorar simplemente se necesita el título minero, no se necesita nada más. Bueno, lo particular allí es que para poder hacer la explotación, entonces la misma empresa hace su estudio de impacto ambiental, y el gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, evalúa si el proyecto, digamos, va a proteger estos ecosistemas y sus impactos no son tan negativos. Entonces, lo que uno le considera ya inicialmente muy perjudicial es que son las mismas empresas las que presentan los estudios con los que sustentan que no va a haber un daño irreversible. Sí. Bueno, aquí desde la administración municipal, quiero decirlo para que quede claro, hemos hecho un esfuerzo muy grande por hacer estudios y análisis nuestros. Desde el acueducto, el área metropolitana, la alcaldía, han participado expertos del orden nacional e internacional, y se ha demostrado que existen enormes deficiencias, insubsanables e impactos a perpetuidad que ponen en riesgo la vida de la región. Y digo todo esto para ir, digamos, al punto que se menciona. Ellos dicen que aquí nos van a llenar de riquezas y que esta región va a ser muy próspera, pero analizándolo a través de los ojos de los técnicos como Guillermo Rudas, Luis Jorge Garay, Álvaro Pardo, quienes han hecho investigaciones sobre el tema del modelo mineroenergético en Colombia y que nos han acompañado en este proceso, demuestran primero que estos megaproyectos en todas las zonas donde hay desarrollo megaminero son los municipios con más pobreza multidimensional del país. O sea, que ese mito de que aquí se vuelven millonarios los pueblos que tienen megaminería es una carreta. Esos son los municipios más pobres. Lo segundo es que solo da aproximadamente o aporta al Producto Interno Bruto de nuestro país en un porcentaje del 2%. Eso tampoco es que vaya a transformarse el país. Todos los proyectos megamineros, no estoy hablando solo del de Minesa,
Tercero, son proyectos intensivos en capital y poco en trabajo. No son grandes aportantes, digamos, a la generación de empleo de las regiones. En Santander también hay un tema muy delicado que tiene que ver con las regalías y los impuestos. Mientras ellos hacen ver que 2.000 millones de dólares que van a, invertir en regalías e impuestos o van a pagar en regalías e impuestos en Colombia, eso es la millonada. Cuando usted lo vuelve, plata de manera mucho más concreta, per cápita, cada año, se da cuenta que al final del día esos recursos corresponden aproximadamente entre 15.000 y 20.000 millones de pesos anuales para el departamento. Y 20.000 y 15.000 millones de pesos para el departamento, teniendo en cuenta los grandes impactos que tendrían estos proyectos para la región, pues no corresponden ni siquiera al dinero que se paga aquí para el PAE, para los programas de alimentación escolar de los niños. O sea, esto desde luego carece de toda veracidad, de que es que el país necesita sí o sí para recuperar su economía estos megaproyectos. Eso es un cuentazo. O sea, por donde se le mire, las regalías para la región, concretamente para Santander, están en el orden de los 15.000 a 20.000 millones de pesos anuales. Si usted lo vuelve per cápita, esos recursos no alcanzan ni para un pasaje de Metrolínea, que es el sistema de transporte masivo de la ciudad por persona. Entonces, no es cierto que se vea muy beneficiada la región, pero eso sí, hay unos impactos a perpetuidad que ni siquiera contempla el estudio de impacto ambiental, que nosotros tendremos que pagar de por vida. Bucaramanga se encuentra en estado de emergencia por riesgo de desabastecimiento hídrico, por estrés hídrico. Una nueva fuente de agua en Bucaramanga correspondería aproximadamente a 200 millones de dólares. ¿De dónde vamos a sacar esa plata? Pues tendría entonces los ciudadanos que sacar de su bolsillo, pagar una nueva planta para buscar una nueva fuente de agua, pero además con las consecuencias de los problemas en la salud pública por contaminación de metales pesados y otro tipo de elementos. Permítame, esta situación de desabastecimiento hídrico por la cual está cursando Bucaramanga, ¿tiene incidencia? ¿Hay cómo probar que se debe exactamente a estos proyectos mineroenergéticos? No, es que eso es lo peor. Lo más grave no se trata de los proyectos megamineros, digamos, en estos momentos. Lo que estamos diciendo es, ya sin proyectos megamineros, Bucaramanga es una de las ciudades con más riesgo en Colombia de desabastecimiento hídrico. Tenemos el páramo de Santurbán, que es el que vierte agua a todos los principales ríos de la región. Gracias a la vida, gracias al cielo, pues no hemos tenido que vivir las consecuencias de los proyectos megamineros, pero ya hay estudios que indican que si existe ruptura de los acuíferos que se encuentran en la zona, de las aguas subterráneas, que se infiltre el agua y se pierda la cantidad de caudal que hoy tienen nuestros ríos, podemos estar hablando fácilmente de racionamientos de agua en Bucaramanga. La pregunta desde el principio de precaución, porque para eso está en la Constitución colombiana, la pregunta es, si sabemos con estudios hechos por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, que es la principal institución que debe arreglar este tipo de elementos, si sabemos por esa institución que van a haber problemas de desabastecimiento, ¿por qué hacer un proyecto como estos? No beneficia a las regiones, genera graves problemas de pobreza multidimensional, no da regalías significativas, impacta nuestro ambiente, pone en riesgo la vida de la región porque además afecta a más de 60 especies, muchas de ellas endémicas, entre las que se encuentra el cóndor de los Andes, el oso de anteojos, el puma. O sea, uno se pone a pensar, bueno, entonces, ¿cuáles son esos enormes beneficios de los que hablan? Cuando lo que uno puede observar con total claridad es que los impactos son supremamente negativos. Entonces, lo que queremos decir aquí es, ya estamos en condición de estrés hídrico, ¿cómo es que vamos a darle prioridad a un proyecto como el de Minesa en una zona de enorme importancia estratégica? A tal punto, miren esto, yo quiero contarles a todos los que nos escuchan en Violeta Estéreo, ¿cómo es posible que el proyecto esté contemplando expropiar a un acueducto de predios de protección ambiental de la quebrada Canelles, que vierte su agua al río Suratá, que es el principal río de nosotros? ¿Cómo es posible que el gobierno vaya a permitir que se expropie un acueducto para ubicar allí la basura minera? Eso no tiene, digamos, razón de ser, y bueno, además violando todas las normas constitucionales. Están por encima de zonas de protección desde los esquemas de ordenamiento territorial de los municipios de la zona, están por encima de zonas de protección desde el PONCA, el Plan de Ordenamiento de las Cuencas Hídricas.
está por encima de zonas de protección del acueducto, está en lugares de nacimientos de agua, de recarga de acuíferos, de subpáramo. O sea, toda la norma constitucional, la ley 99 del 93 es clara en eso. Dice, usted no puede hacer ese tipo de proyectos en zonas estratégicas del recurso hídrico. Bueno, aquí quieren pasarse por la galleta todo ese tipo de cosas con la supuesta delimitación del páramo de Santurbán, porque aparentemente después de que hagan la delimitación ya nada nos va a pasar. ¿Para cuándo estaría ese comparativo de la actual limitación y de la que ellos están haciendo? Ellos tienen una gran dificultad en la actualidad, y es que para poder realizar la delimitación les toca hacer, digamos, mesas de concertación con los municipios. Hace unos días yo denuncié en un tuit, digamos, un mensaje bien claro al gobierno nacional preguntándoles que cómo era posible que a través de YouTube ellos dijeran que eso era socialización y debate sobre la delimitación. En el caso de la foto que subió hace unos días el Ministerio de Ambiente en el municipio de Betas, habían como unos 4 o 5 campesinos y el mensaje decía, hablamos con 600 personas porque en YouTube se conectaron 600 personas. Hágame el favor. O sea, esas son las audiencias públicas que están haciendo en la actualidad para definir un tema tan importante como la delimitación del páramo de Santurbán. Entonces, ellos tienen grandes deficiencias porque a todas luces, digamos, esto viola el derecho a la participación ciudadana. Eso ralentiza, digamos, el proceso. Ellos lo quieren hacer de manera virtual, pero como está demostrado, pues eso tiene todas las deficiencias del mundo y habrá que esperar a que pasen esas mesas de concertación para que pueda generarse la delimitación. Y pero mientras esto sucede, ¿ustedes qué van a hacer? Es increíble que el gobierno nacional haya permitido que continuara el licenciamiento y a su vez la delimitación. Porque la pregunta aquí entonces es, si usted está manteniendo el proceso de licenciamiento es porque supone que la delimitación no va a afectar el licenciamiento. Ajá. ¿Y usted cómo supone eso si no se ha hecho el análisis? Eso es una cosa casi que de principio de obligatorio análisis previo. O sea, usted tendría que haber detenido los licenciamientos, cualquier tipo de proceso de licenciamiento, hasta tanto no estuviera organizado, digamos, los polígonos de la delimitación, porque podría haberse afectado el Estado colombiano por demandas de parte de las multinacionales, porque supongan ellos en proyección que pudiera, digamos, otorgársele derechos de explotación. Y eso es lo que a nosotros se nos hace muy raro, como lo que intentaron, ese gran mico que nos intentaron meter en el Congreso de la República con una ley que querían aprobar, que fue la que firmó Santos allá, el acuerdo de doble tributación y el de protección e inversión extranjera en Emiratos Árabes Unidos, y que hasta ahora, que no se ha aprobado, hasta ahora pasa por el Congreso, y querían meternos esa aprobación para blindar de derechos a las multinacionales cuando estamos ante un proyecto de los más polémicos del país en su historia en términos ambientales. Entonces, digamos, a todas luces lo que uno percibe en el fondo es que están tratando de presionar como sea, sin mucho argumento técnico, una delimitación amañada para dejar por fuera el proyecto de Minesa y así rápidamente decir, no, mire que no están en páramo, o sea, no afectan la ley. Cuando vuelvo y digo, todos los elementos, zonas de amortiguamiento de acuíferos, zona de amortiguamiento, recarga de acuíferos, nacimientos de agua, subpáramo, zonas de protección de los EOT, en general, pues todas estas normas que reglan y permiten la protección de estos ecosistemas y que no permitirían ningún tipo de mega explotación, pues se lo pasarían por la galleta si hacen ese tipo de limitación tan amañada. Carlos, hace un momento usted señalaba que es casi absurdo que los estudios de impacto ambiental los hagan las mismas empresas que van a realizar la exploración y explotación. Pero me quiero devolver a ese punto para preguntarle, en Santander, ¿qué papel ha tenido la Corporación Ambiental de Santander para tener un comparativo del papel que podría también entrar a jugar aquí en este proceso, tanto Corpo Boyacá como Corporinoquia, para el caso del páramo de Pisba? Oh, miren, uno de los elementos más críticos que existen en la actualidad en el ordenamiento minero colombiano es que no tiene Colombia línea base, estudios muy sólidos sobre su geografía, sobre sus condiciones hidrogeológicas, sobre sus condiciones socioeconómicas. O sea, hay un enorme desconocimiento por parte del Estado de sus estudios naturales que deberían desarrollar para tener esa línea base con la cual contrastar cualquier propuesta que le traigan de afuera. Ahora, aquí nosotros no nos estamos oponiendo a cualquier tipo de inversión, pero es que en una zona de protección estratégica para la región, en donde nace el agua, digamos, de más de 2.5 millones de personas, y sabiendo pues que los impactos de estos megaproyectos son tan graves, y hay ejemplos en el mundo por montones,
pues es un absurdo poder desarrollar este tipo de proyectos. Pero entonces, hablemos de eso. Hay una gran deficiencia de línea base y eso es una responsabilidad, además de la corporación, de la autoridad ambiental de la zona, sí. También lo es en términos de institucionalidad del IDEAM, del Instituto Alexander von Humboldt, del Ministerio de Ambiente. O sea, es necesario empezar a avanzar en el país en una radiografía para saber qué somos, qué riqueza tenemos, hasta dónde podemos utilizarla, cuál es la vocación de nuestros suelos. En la zona, digamos que hay un desorden enorme. Los EOT no corresponden a los PONCA no corresponden a la delimitación no tiene zonas de amortiguamiento, los planes de manejo son un desorden. Entonces, la zonificación, digamos que es el primer paso lógico que debería tener nuestro país. Ahora, la corporación ya abrió procesos de sanción en proceso de exploración a la empresa Minesa. Cuando se denominaba AUX. AUX hizo un túnel en proceso de exploración que tiene la pinta más de un túnel de explotación que de exploración, en donde rompió algunas aguas subterráneas y se filtró más de 300 litros de agua por segundo, el agua que corresponde a más de 160,000 personas. Y ahí hay unos procesos de sancionamiento en este túnel ya solo en proceso de exploración que tienen que ver con vertimientos de agua y otros elementos. Digamos que las corporaciones aquí tienen una enorme relevancia, la tienen en primer sentido en conceptuar. O sea, lo que digan las corporaciones tiene que ser escuchado. Lo segundo es que, además, lamentablemente muchas corporaciones han sido influenciadas por digamos que por la política tradicional, y hay muchos negocios de por medio y a veces no actúan como corresponde, pero lo que uno espera es la independencia suficiente y los juicios objetivos para que a través de estos conceptos que emitan pues la autoridad ambiental, que es la autoridad de licencias ambientales, la ANLA, pues defina las cosas de manera coherente. Quería exactamente como que aclarar esa situación. En procesos mineroenergéticos, quien tiene la última palabra es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Exacto. Y hay que hacer memoria, lo digo acá por experiencia, la corporación hace el procedimiento, les dice, mire, se está presentando esto, hace todo el estudio técnico, pero simple y llanamente manda esto, envía esto a la Autoridad de Licencias Ambientales y de ahí no pasa absolutamente nada. Aquí hay varias experiencias con petroleras sobre ese hecho. Pues Carlos, entonces, en este momento, ¿qué queda pendiente? ¿Qué va a hacer ustedes como sociedad civil que han estado 10 años defendiendo este páramo que no es solamente de Bucaramanga, sino de todos los colombianos? ¿Qué hay que hacer? Bueno, voy a hablar, digamos, como sociedad civil y voy a hablar como institucionalidad. Como institucionalidad, decir que por primera vez en la historia de esta región, como institución, nos hemos metido, digamos, en esta gran lucha ciudadana, argumentando que no solo le corresponde a la sociedad civil, sino también a la institucionalidad asumir posición en este caso, porque es una defensa de su territorio, del mandato popular. Aquí fuimos elegidos, el gobierno de Juan Carlos Cárdenas, con una bandera clara que era la defensa del páramo de Santurbán, y hay que ser coherentes con ese mandato ciudadano. Pero lo segundo, ya como sociedad civil, es que aparte de la defensa jurídica que se ha empezado a establecer a través de acciones populares, de la defensa administrativa que se ha hecho a través de estudios científicos muy sólidos, de la defensa desde el punto de vista de la corresponsabilidad, porque hemos logrado alianzas con los ciudadanos y con los mandatarios de los territorios de la zona. Todo ese tipo de acciones tienen que ir acompañadas de la movilización social. O sea, es fundamental que en el proceso de lo que llaman el licenciamiento social nos manifestemos, y por eso vamos a acompañar todas las acciones, desde luego enmarcadas en acciones pacíficas, democráticas, que empiecen a estimular ese espíritu de unidad democrática frente a la defensa del páramo de Santurbán, que está muy por encima de las banderas políticas, muy por encima de los intereses particulares, y que se convirtió en una defensa de la vida. En eso estamos aquí en Santander, y la invitación a todos los colombianos es a que veamos que la discusión de Santurbán no es una discusión de solo el territorio del Gran Santander, sino es una discusión de país. Lo que ocurra con Santurbán, lo que le ocurra al páramo de Santurbán le puede ocurrir a todos los páramos de Colombia, y me alegra que en el páramo de Pisba estén dando esta discusión tan interesante, porque en últimas esta discusión es una discusión en el marco de la iniciativa global. Ojo con esto, o sea, el cambio climático no solo está afectando los páramos en Colombia, sino todos los ecosistemas estratégicos en el planeta. Santurbán, así como Pisba y como los demás páramos de Colombia, son grandes sumideros de carbono, mitigadores del cambio climático. Entonces,
Yo quiero es hacer hincapié en ese sentido de que esta es una discusión que necesitamos el apoyo de todo Colombia y que es una iniciativa global que nos va a agrupar en un nuevo paradigma, en un nuevo contrato social ambiental que permita la protección estratégica de estos ecosistemas. Carlos Sotomonte, consejero para la defensa del páramo de Santurbán, pues gracias por estar en Contacto Noticias y estaremos muy pendientes de esta información y le agradecemos a usted por atender este llamado. A ustedes muchas gracias y un saludo y un abrazo fraterno para todos los amigos oyentes de Violeta Estéreo. Claro que sí. Esto que está sucediendo en este momento en Bucaramanga, pues desde hace 10 años, esto no es ayer ni antier, 10 años llevan en este proceso. Muy posiblemente arranca también en Boyacá y recordemos, nosotros tenemos un cordón umbilical directo allí con las fuentes hídricas. Sí, señora, pues es allí justamente en el páramo de Pisba donde nace el río Cravosur, más exactamente el municipio de Tasco, como lo deja ver el PONCA del río Cravosur. Y pues está en este momento la amenaza o la alerta porque la Agencia Nacional de Licencias Ambientales entregaría la posibilidad de realizar exploración petrolera en la zona de Tasco con el bloque COR 15 y pues esto terminaría afectando, como lo ha denunciado algún sector de la comunidad, los afluentes y por ende el río Cravosur, que es del que se surte el agua en la ciudad de Yopal y que justamente el acueducto, la nueva planta de acueducto de Yopal tomaría el agua del río Cravosur. Dice Robinson Macías, definitivamente el problema es la información que llega muy tarde. Bueno, la situación que se da entonces en este momento, Bucaramanga se encuentra en desabastecimiento hídrico sin proyectos mineros. ¿Qué va a pasar si se da este licenciamiento? Ahí empiezan a darse las reacciones por parte de los ciudadanos. 7 de la mañana, 59 minutos.